Dios le bendiga, amados hermanos, en esta noche tan preciosa, ¿verdad? Del sábado 26 o 26 de septiembre, mañana es 27. Y hoy estamos grabando la clase número 13 para mañana, ¿verdad? Pues ir para la iglesia y tener todo listo para que si los hermanos lo puedan ver tempranito por la mañana y no tengan problemas ni nada de esas cosas. A veces pues tienen el día comprometido y por eso nosotros decidimos grabar la clase de escuela dominical en la noche anterior, como estamos haciendo en ese día. Y en ese día el estudio número 13 se titula David, Cristo, el Rey Eterno. La versión bíblica se consigue o se encuentra en 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 1 al 11 y el 13, del 11 al 13. Y después tenemos la otra base bíblica, 2 Samuel 5, capítulo 5, del versículo 1 al 5, y el Salmo 110, del versículo 1 al 3. Son varias citas bíblicas que vamos a estar hablando aquí. Son un tema bastante bonito. Va a enseñar cosas que encierra muy profunda en cuestión de la unción del rey David, su reinado y las cosas grandes pues, que Dios hizo con él. Y vamos a entrar a los objetivos de la clase, que son: número 1 es conocer la unción de David como rey, su paralelo con Cristo, el Rey Eterno. El segundo objetivo es apreciar la correcta actitud que merece estar bajo el señorío de Cristo. El tercer objetivo es modelar la conducta cristiana en conformidad con el reino inconmovible de Cristo. El pensamiento central dice: David recibió promesa de un reino perdurable y Cristo es la más honorable representante de este reino eterno. Qué cosa tan tremenda esa. El texto ahora dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, versículo 1. Este versículo siempre me ha gustado a mí porque es indiscutible. Hay personas que discuten, cuestionan la Trinidad, pero cuando leemos este versículo, el rey David estaba lleno del Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo pudo hablar de esto cuando dijo el Señor a mi Señor. O sea, que está hablando de Cristo, que estaba a la diestra de Dios, que hablando Dios mismo a Cristo, diciéndole: siéntate a mi diestra y pondré tus enemigos por el estrado de tus pies. Y si vemos en el original hebreo, dice: siéntate a mi diestra y pondré a tus enemigos para que, como estés tú, para que recueste tus pies sobre ellos o encima de ellos. En otras palabras, que Dios los va a humillar a los enemigos de Dios, de Cristo. Mira qué cosa tan tremenda. Eso está en el original hebreo. Pero vamos a continuar leyendo aquí, ¿verdad? Lo que dice la lectura antifonal en este día. Y dice Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo lloraréis a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me ha provisto un rey, o de rey, mejor dicho. En otras palabras, que de los hijos de Jesse, pues ya había uno que era David, que Dios ya había elegido para que fuera el próximo rey de Israel. Y continúa leyendo aquí, dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son esos todos tus hijos? Y respondió: que de aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y fíjate qué cosa, que David estaba apacentando las ovejas, bregando con las ovejas, y los hermanos y lo pelaban, tampoco el papá tampoco, como dicen en México. Más sin embargo, Dios lo tenía prohibido, ¿verdad? Ya tenía marcado
seleccionado para hacerlo el próximo rey de Israel. Muchas veces nosotros estamos en otra área, estamos trabajando humildemente, haciendo lo que estamos haciendo, pero Dios ya no nos tiene planes para nosotros para hacer su obra, para encomendarnos como líder, pastor, evangelista, maestro, lo que sea. Y cuando menos nosotros lo esperemos, va a venir Dios a mandar a alguien a hablarnos a nosotros y mira, esto tengo para que me ayude, para que haga esto, para que haga lo otro, y nosotros tenemos que estar dispuestos para hacerlo. El rey David, a pesar de que estaba pensando en las ovejas, estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios siempre. Pero vamos a continuar leyendo, dice: envía pues por él, y él hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos, de hermosos ojos, o de ojos bonitos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y continuó diciendo: y vinieron todas las tribus, ya esto es de 2 de Samuel 5:1, y vinieron todas las tribus de Israel y David en Hebrón, y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y continúa leyendo el versículo 2: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, era tú quien sacabas a Israel de la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo y tú serás príncipe sobre Israel. Cuando Dios dice una cosa, pues se cumple. Eso es así. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y el rey de Hebrón y el rey David, y hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En otras palabras, David esperó más o menos como 15 años para sentarse en su trono. O sea que desde la noche a la mañana, a pesar de que David lo ungieron para que fuera rey de Israel, no fue rápidamente, tuvo que pasar varias pruebas y sufrir para poder llegar hasta donde estaba. Muchas veces nosotros nos quejamos y todo porque no llega el tiempo para ser promovido, ya sea para un ministerio o en algún sitio, ¿verdad? Que tiene pendiente uno con Dios, y porque no llega, se enoja a las personas y se desvanecen, se entristecen y hasta se descarrean, y no saben que en la paciencia es la que está la virtud. Y muchas veces lo que Dios nos está moldeándonos y preparándonos para enfrentar y sobrellevar a cabo ese ministerio tan poderoso que Él tiene para nosotros, que no es a veces muy fácil, y mucho menos los tiempos que estamos viviendo, que tenemos que estar preparados para lo que vamos a enfrentar. Pero vamos a continuar leyendo. Aquí dice en el versículo 5: en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, y hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Cosa tan tremenda esos versículos, muy poderosos, bien bonitos, y hablan tremendo de la unción del rey David y cómo es que Dios lo usaba no tan solo como rey, sino como profeta y también cantante. Tenía una unción tremenda, que podía cantar, podía tocar el arpa, podía hacer muchas cosas, y Dios siempre estaba con él. Lo podemos ver hasta cuando peleaba, Dios estaba con él, que derrotaba a sus enemigos. Cuando tocaba el arpa, los demonios se iban porque no podían resistir su unción. Y cuando escribía, mi hermano, ya vemos la unción que tenía, la sabiduría que tenía, que los salmos son uno de los libros más bonitos que podemos encontrar en la Biblia, que habla que el rey David, la mayoría de ellos lo escribió él, según de habla los escritores, los que escriban, y la gente que estudia la palabra, los teólogos y todas esas cosas.
que David fue uno de los que mayormente escribió la mayoría de los salmos de la Biblia. Por eso es que se nota la unción que hay en él, la sabiduría de Dios que está en él, la cual se demuestra para edificar al pueblo de Israel y hoy en día a la iglesia del Señor. Pero aquí dicen los datos generales, ¿verdad? Que la enseñanza de los creyentes deben desarrollar una actitud de obediencia al Señor Jesucristo, quien es Rey eterno sobre su pueblo. El autor de Samuel, fue escrito por Samuel, Natán y Gad, y segunda de Samuel probablemente por Natán y Gad. El Salmo 110 se le atribuye al rey David. Personajes de que hablan en esta lección es Samuel, David, el pueblo de Israel y Cristo. La fecha de primera y segunda de Samuel probablemente fueron terminados alrededor del año 930 a.C. Los salmos de David alrededor del año 1000 a.C. El lugar donde fue escrito, ¿verdad? Para primera Samuel se sugiere que fue Ramá, Mizpa, Jerusalén. La segunda de Samuel probablemente en Jerusalén. La mayoría de los salmos de David fueron escritos en Jerusalén. Eso bíblicamente está. De que todas esas cosas pues fueron escritas, esa información, la mayoría de los salmos fueron escritos ahí en Jerusalén. Y es cosa tan tremenda que cuando leemos muchos de los salmos, cómo es que Dios nos habla, mi hermano, de una manera tremenda. Vamos a continuar leyendo. Dice la introducción de la clase: el estudiante de la Biblia debe conocer que ningún pasaje de tan valioso libro debe ser tomado como una fracción aislada de la palabra de Dios. Absolutamente todo guarda relación entre sí. Una demostración de ello es una vida de la vida de David, desde que fue ungido por Samuel hasta que llegó al trono de Israel. Cada historia es relacionada impugnadamente, maravillosamente a Cristo, apuntadamente, maravillosamente a Cristo. A través de David, el Espíritu Santo quiso darnos a conocer mucho de la victoria de Cristo como Rey. Por lo tanto, que todo discípulo debe ser fiel, proclamar a Cristo como su Salvador en su vida. Hemos sido comprados con un precio grandísimo y debemos pues glorificar al Señor de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. En esta semana la Senda de Vida presenta este estudio que da a conocer la autoridad conferenciada del Salvador y ayudar a los creyentes a someterse voluntariamente a la voluntad del Rey. Nuestra conducta debe corresponderse con este mandamiento. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 1 de Juan 2:6. Continúa leyendo. El Señor pregunta a Samuel: ¿hasta cuándo llorará por Saúl? Por un lado, aprendemos de que por más sensible que ante la caída de un príncipe del pueblo, pero al otro debemos seguir adelante en los propósitos de Dios. Dios le dice a Samuel que enviará a Isaí. Dios le dice a Samuel que enviará a Isaí, pues de sus hijos se había provisto de rey. Aunque la atención parece que está en uno de los hijos de Isaí, Dios no deja de honrar a Isaí, pues él honra a un padre que tiene hijos piadosos útiles para el ministerio. Debemos orar para que nuestra descendencia sea usada en el servicio al Señor. Los padres deben dar ejemplo de piedad a sus hijos, de modo que estos los puedan imitar. El versículo 11 hace ver que la elección de David en preferencia a sus hermanos. Dios no había elegido a los que a vista de Samuel eran los idóneos. En otras palabras, que nosotros creemos con la vista: wow, este está tremendo, sigue para esto, pero en verdad muchas veces por dentro no dan lo que necesitan o lo que tienen que dar. Solamente Dios sabe eso, porque Dios
Al contrario de nosotros, escudriña los corazones, los pensamientos y el espíritu de las personas. Por eso que Él sabe lo que pueden dar las personas y lo que no. Y en el caso de Saúl, ya Dios lo había desechado porque ya sabía Dios que no iba a regresar para atrás. ¿Me entiendes? Saúl no quería regresar para atrás. Y Dios decidió levantar a alguien conforme a su propio corazón para que hiciera su voluntad. Pero vamos a continuar leyendo. Dice, Dios no había elegido a los que a vista de Samuel eran los idóneos. La elección divina estaba basada en la condición espiritual del corazón. El elegido era un pastor de ovejas, el menor de la casa. Esto concuerda con Cristo, quien era el pastor de las ovejas y vino a ser manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Dios usa a los que aparentemente es vil y exalta en preferencia a los que los hombres consideran sublime. Continúa leyendo más aquí. Hay 3 cualidades físicas discretas aquí sobre él. Rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. A pesar de la buena apariencia de David, lo que impulsó a Samuel a ungirlo fue su corazón, el cual era conforme a Dios. Así que Cristo fue escogido desde antes de la fundación del mundo para venir a salvarnos. Además, la hermosura física de David ilustra a Cristo, quien es el más hermoso de los hijos de los hombres. Salmo 45:2. En un ungimiento de David en Belén fue las primeras de 3 ocasiones aquí. La primera de las 3 ocasiones. Aquí fue ungido en preparación para el reino delante de su padre y su hermano. Luego fue ungido como rey de Judá y finalmente presentado como rey a todo Israel. Cristo, el Mesías, fue ungido para 3 funciones. Primero como profeta para su ministerio terrenal. Luego como sacerdote en su muerte, resurrección y ministerio a la diestra del Padre. Y finalmente para ser rey del reino milenario. El reino del milenial es que Dios va a poner a Cristo, o va a mandar a Cristo que tome por sí el rey, sentarlo para siempre en el reino, en el trono de David, como dice la palabra de Dios, y ahí Cristo va a reinar por 1000 años, pero va a seguir por mucho más, porque es que el reinado de él va a durar para siempre. Y con eso va a honrar a David y los actos que hizo, que hasta el día de hoy hablamos de él, estudiamos de él, y en el milenio todavía se va a hablar de él. Y me atrevo a apostar a que nosotros como creyentes, mejor dicho, que yo creo mejor, no apostar, que el Señor aprenda eso. Yo creo como creyente que vamos a estar ahí y vamos a ver al rey David junto con los apóstoles y todas esas personas en la Biblia, y él va a sentirse muy alegre, muy complacido de ver a Jesús, descendiente de él, sentado en su trono. Y el trono de él siendo eterno y siendo algo tremendamente bellísimo. Cosa que ningún ser humano se puede imaginar. Que eso es cosa tan tremenda esa. Y una cosa que quería añadir yo aquí, que cuando Dios creó a Cristo, cuando creó al Señor, a Jesús, lo creó con el propósito de salvar la humanidad. Imagínate qué cosa tan tremenda eso. Que eso era una cosa que solamente Jesús lo puede hacer. Aquí lo acabo de decir, lo acabamos de leer ahora mismo. Cosa tan tremenda, tan profunda, que Cristo desde antes de que Dios formarlo, ya cuando Dios lo creó, pues ya lo tenía ya pensado para ya hacerlo el Salvador del mundo, de la humanidad completa. Qué cosa más tremenda esa, ¿eh? Eso es algo bien tremendo. Vamos a continuar leyendo aquí más abajo. Dice: todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón y mostraron lealtad en forma como lo hicieron. Fue a decirle a ellos la parte de su hueso y de que eran parte de su hueso y su carne, lo que mostraba que tenían el mismo propósito del unido. Aprendemos que la unidad del pueblo es un milagro provisto por Dios como prueba a su aprobación y sus siervos.
También testificaron aún desde Saúl, que reinaba, también testificaron que aún desde que Saúl reinaba era David quien sacaba a Israel de la guerra. Aquí aprendemos el entendimiento divino al ministerio que comienza mucho antes de ejercer públicamente el llamado. Por tanto, debemos ser esforzados en el área donde servimos ahora, y en su debido tiempo podemos ser promovidos a una posición de servicio de mayor rango. Dios prometió a David que él apacentaría al pueblo de Israel. Aquí nos queda claro la labor de los obreros del Señor. No es meramente decir al pueblo, organizarlo y tener buenas estrategias, sino sobre todo ministrarlo espiritualmente. El obrero cristiano es apacentador, debe saber cuidar del rebaño del Señor y darle alimento espiritual que el pueblo necesita, porque todo el pueblo necesita alimento espiritual. No se puede ignorar y dejar ahí en una esquina a esperar y hacer las cosas rutinarias. No, tiene que ser constantemente llenándose esa agua fresca que es de Cristo y de Dios, para poder servirle al pueblo, para que el pueblo constantemente sea alimentado, sea saciado espiritualmente y siga creciendo para la gloria y la honra del Señor. Dice, continúa leyendo aquí: David es nombrado rey. En dicha función hizo un pacto entre él y los ancianos de todas las tribus delante de Jehová. Ello fue un acto de reconocer la presencia de Dios en los compromisos, y un aspecto de que mide la conducta de los santos es que los compromisos sean serios, como las enseñó Jesús. Mateo 5:37. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel. Esa era la edad en que los sacerdotes comenzaban su ministerio. Número 4:3. Sabemos que en esa misma edad Cristo comenzó su ministerio público. Lucas 3:23. Se dice además que reinó por 40 años, libró grandes batallas y entregó a su hijo Salomón un reino de paz. Aquí aprendemos que es Dios mismo quien puede traer estabilidad a nuestro ministerio. Por tanto, cada día debemos depender de su gracia al trabajar en su obra. David reinó 7 años y 6 meses sobre Judá. Luego cambió su capital a Jerusalén para gobernar sobre todo Israel por 30 años por 33 años. Recordemos que en Jerusalén fue la ciudad que David conquistó de los jebuseos y le llamó ciudad de David. 2 de Samuel 5:7. Cristo mismo establecerá su reino en Jerusalén. Salmo 48, versículo 2. Vamos a continuar leyendo aquí porque el tiempo apremia. Y dice aquí: el Señor atribuyó el Salmo 110 a David, quien llama Señor a Cristo. Él mismo, Jesús, les preguntó a sus adversarios cómo David le llama al Señor a quien es su propio Hijo. Marcos 12:37. Sabemos que Jesús es hijo de David, pero heredero del trono para siempre, pero a la vez es Señor de David y de todos los que creen en él. Los creyentes reconocen el señorío de Jesús sobre sus vidas. En la segunda parte del versículo 1, el Padre invita al Hijo a sentarse a su diestra. Debemos entender que esta autoridad es dada al Hijo, que fue manifestada cuando el Señor ascendió después de su resurrección. Debemos estar agradecidos al Padre porque nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Efesios 2:6. La promesa del Padre al Señor es que pondrá a los enemigos por estado de sus pies. En Isaías, el
En Isaías el Mesías es el siervo sufriente. Pero aquí aparece como rey que triunfa sobre su enemigo. Debemos asumir una conducta de fe en la batalla espiritual. Nuestra victoria está determinada por el hecho que Cristo ha vencido y en él somos más que vencedores. Romanos 8:37. Continúa leyendo más adelante. Aquí hay una diferencia en el trono de los versos anteriores, donde se menciona a los enemigos del rey, y ahora David describe a Cristo en santa comunión con su pueblo. Cada hijo de Dios debe agradecer el privilegio de ser llamado pueblo de Dios. David predice que el pueblo del Mesías se le ofrecerá voluntariamente en el día de su poder. Lo que sucedió en la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén fue un cumplimiento parcial de aquella promesa. Mateo 21, 7-9. Pero después que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó y ascendió a los cielos, y tiene un pueblo numeroso compuesto por judíos, gentiles, que voluntariamente lo proclaman como Señor. Además, cuando venga por segunda vez a reinar por 1000 años, su pueblo le servirá voluntariamente. David nos muestra que un atractivo rey es su hermosura de su santidad. Cada hijo de Dios debe tener presente que la santidad y la autoridad espiritual van a mano. Por tanto, la conducta de un verdadero creyente debe ser constantemente a la demanda de pureza que es propia del Evangelio de Cristo. Cosa tan tremenda esa, ¿verdad? Dice aquí más adelante: el día que Samuel viajó a Belén para ungir a uno de los hijos de Isaí como rey anticipadamente, Dios había mirado el corazón de David y vio que era conforme al suyo, por ello lo eligió para que se sentara en el trono de Israel. Es maravilloso cómo esto presenta a Cristo, a quien dijo el Padre que era hijo amado, a quien tenía complacencia. Mateo 3:17. En quien tenía complacencia. Mateo 3:17. Así como el Espíritu vino sobre David al ser ungido Cristo, Cristo fue ungido con el Espíritu Santo y con poder para hacer bienes y sanar. Hechos 10:38. Además de ser rey, nuestro Señor vino a apacentarnos y es el buen pastor, y prometió que sus ovejas hallarían buenos pastos. Sabemos que el Padre lo sentó a la diestra y ahora espera hasta que sus enemigos estén puestos por debajo de sus pies. El carácter y la conducta de los hijos de Dios debe ser consecuente con la dignidad de nuestro Rey Jesucristo. En otras palabras, nosotros tenemos que imitar a Cristo. Hay que recordar que la palabra de Dios dice, Cristo mismo lo dijo: sé santo como yo soy santo. Y más adelante, la misma Biblia dice que sin santidad nadie podrá ir a donde está el Señor. Nadie puede llegar a donde está Dios. ¿Por qué? Pues la santidad es parte de nosotros. La santidad tiene que ser nuestra vida misma. Vivir en santidad constantemente y tratar todos los días de arreglarnos un poquito más. Nuestras áreas, con todo lo que tenemos, verla que no somos perfectos, pero tampoco vamos a basarnos en eso para no seguir la perfección en Cristo y llegar a un día a decir, más no vivo yo, pues vivo Cristo en mí. Para llegar a eso tenemos que nosotros aplicarnos a Cristo en nuestra vida, tener la mente y el corazón de Cristo, constantemente humillándonos delante de la presencia de Dios para alcanzar su misericordia y a la misma vez ser exaltado y algún día estar delante de la presencia de Él junto con Cristo, gozándonos las bolas del Cordero.
Vamos a leer la pregunta de este día para así cerrar la clase de hoy. Y la primera pregunta dice: ¿cuál fue uno de los pecados principales por los cuales desechó a Saúl? Dice, uno de ellos fue la desobediencia en cuanto al juicio que debía ejecutar contra Amalek. La segunda que dijo, ¿qué oficio desarrolla David cuando fue elegido por Samuel en Belén? David era pastor y apacentaba las ovejas de su padre. Diga mi similitud con Cristo. ¿Cuántas veces fue ungido David en su carrera en el trono de Israel? O el trono de Israel. Dice, primero fue ungido por Samuel en Belén. Segundo fue ungido como rey en Judá. Y finalmente fue ungido en Hebrón como rey de todo Israel. La cuarta pregunta dice, ¿qué nos enseña la promesa del Padre de sentar a Jesús a su diestra? Dice, los creyentes aprendemos de aquí que debemos humillarnos como lo hizo Cristo y esperar en el Señor que nos exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5:6. Y la última pregunta dice, ¿cómo debe conducirse un discípulo de Rey de Reyes y Señor de Señores? Dice la contesta, el discípulo cristiano debe recordar que el que dice que permanece en Cristo debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. En otras palabras, no podemos decir una cosa y hacer otra. Tenemos que vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Hasta aquí vamos a dejar la clase. Que Dios les bendiga, Dios los guarde. Si tienen una pregunta o un comentario, escríbanos y nosotros les responderemos para atrás. Que pasen muy bonitas noches, que Dios los guarde y Dios los cuide. Shalom.